En las últimas horas se han desvelado nuevas informaciones en torno al caso de Francisca Cadenas. Parecía que iba a parar un poco mediáticamente el tema, pero la verdad es que no lo ha sido así. Tenemos hoy varias noticias que argumentar, porque parece que los acusados, primero, según las informaciones de la UCO, intentaron implicar a un guardia civil, incluso en los hechos, y a otros vecinos, todo para despistar. Tenemos muchas cosas que ir analizando y yo la verdad que también quería preguntarme ciertas cosas en torno al hermano, porque una cosa es que tú no digas que tu hermano hizo esto o hizo lo otro, o que no lo sepas del todo pero una certeza puedes llegar a tener, y entonces lo estás encubriendo, y ahí entraría la ley que dice que por el parentesco no tendría por qué ser condenado por ese delito este señor. Pero una cosa es, yo creo que habría que determinar los puntos, ¿no?, en los cuales este señor de alguna manera también está implicado en el hecho de darle la muerte a una persona, porque es que estamos hablando de que en los audios se habla de fantasías, pero fantasías de los dos. Y también de cuestiones en relación a no encontrar el cuerpo durante más de 9 años y un sufrimiento añadido de parte de la familia, siendo el ejecutor de todo esto el Lolo. Porque por un lado podemos llegar a decir que sí, que quizás no hay pruebas o indicios que puedan argumentar que este señor participó en la muerte o que agredió sexualmente a Francisca Cadenas, que muchos podemos llegar a pensarlo, o como sea la cosa, ¿no?, o las hipótesis. Pero decir que este hombre no participó en el sufrimiento de la familia durante prácticamente una década, creo que sería mentir judicialmente. Entonces creo que aquí hay una una grandísima contradicción en las leyes en torno al caso de esta gente, ¿no?, del Lolo y del Juli. Pero sobre todo el Lolo, porque el Juli seguramente vaya a ser condenado, y el Lolo dicen que no hay pruebas y demás. Pero bueno, es cierto que hay varios audios de los detenidos que pueden llegar a probar una agresión sexual. De hecho, en uno de los audios que se tiene de este acceso a esto, que evidencian obsesión con Francisca, tanto el Lolo como el Juli. E incluso el Juli añade que mantuvo relaciones con ella, diciendo esas frases en los audios de "te la zumbaste". O sea, ¿cómo es posible que diga justo esa frase, no? Es que claro, te la has terminado haciendo, le dice en los audios, te la zumbaste. Esto le decía el Lolo a su hermano Juli, en conversaciones que dejaban ver esta fijación. De hecho, lo de zumbándotela, esto creo que bueno, es una barbaridad que también habría dicho un compañero suyo, ¿no? ¿Qué lógica tendría decir esa frase en ese momento en torno a la desaparición de esta mujer, que literalmente él o ellos mismos supuestamente la habían matado, ¿no? Y bueno, luego se han filtrado más imágenes, varias fotos del tema de los mechones de pelo. Dijeron que algunas cosas eran para despistar a los investigadores, o sea que ellos estaban contra las cuerdas y todo el rato estaban intentando quitarse de esas pruebas que supuestamente iban a ir en su contra, ¿no? Aún así, el tema del pelo humano para muchos de nosotros, nos llamó mucho la atención, porque justo en una cajita de plástico decían que había dientes también, y eso, bueno, a los medios de comunicación, a nosotros mismos como espectadores, pues evidentemente nos pareció muy duro, ¿no? Si podría ser de Francisca o incluso de alguna de las vecinas. Vamos a ver ahora todos los momentos de este caso y las nuevas imágenes que han salido en estos medios, aparte de los audios que os estaba argumentando, que bueno, ya habían salido muchos de ellos, pero que para los investigadores se ha dicho ahora que eso pinta a que hubo una presunta agresión sexual, que el Juli habría contado al Lolo y que este habría silenciado durante más de 9 años. Las fotos de las bolsas de basura en las que Julián, el asesino confeso de Francisca Cadenas en Hornachos, introdujo los teléfonos móviles que previamente había destruido. Se sentía acorralado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
y provocaron un movimiento que a la larga puede ser demoledor. Él sí tiró las bolsas de basura, pero las están viendo porque la Guardia Civil recuperó los dispositivos. No fue la única medida de presión contra los hermanos. Horas antes de su detención, interrogaron a toda su familia. Véanlo. La detención se precipita en las últimas 72 horas. Cuando los investigadores consideran que ya lo tienen todo atado, deciden dar el golpe de gracia. La estrategia es clara: citar a declarar a todo el entorno familiar. En total, 6 personas del círculo más cercano. Los hermanos de los investigados, su cuñada, sus 2 sobrinas y la expareja de Lolo. Pero no buscan solo respuestas, buscan presión, tensión. Llama la atención que los hermanos de Juli y Lolo se acogen a su derecho a no declarar. La expareja de Lolo habla del ambiente que se vive en el pueblo. No me gusta hablar con ellos de este extremo, ya que no quiero hacerles sentir mal. En Hornachos les señala como posibles autores de la desaparición. Las sobrinas también describen la presión que vive la familia. Estos últimos días están siendo, si cabe, mucho más duros para la familia por los comentarios de la gente. Estas declaraciones cumplen su objetivo: poner nerviosos a los investigados, y eso queda reflejado en esta conversación entre Lolo y unos amigos. El jueves tengo que ir a Zafra, que me han llamado del cuartel para el caso de Francisca. No, yo no voy a ir. Y yo estaba en Mérida y me han llamado 15 veces. ¿Tú sabes la que nos metieron a nosotros? Porque somos los solteros de la calle, los solteros de la calle. Una conversación en la que Lolo se justifica constantemente, intentando exculparse en una actitud defensiva. Toda esta presión acaba provocando errores entre los investigados, como la destrucción de varios teléfonos móviles. Un movimiento que termina reforzando las sospechas y acelera su detención. Antonio Naranjo, Gemma Peñalosa, Borja Méndez. Buenas tardes. Muy buenas tardes a los tres. Creo que queda claro que la unidad... Bueno, tremendo también, y muchos ayer me decíais cuando iba explicando un poco ciertas cuestiones en torno a este caso, el tema de la primera investigación que hizo la Guardia Civil, ese paseillo ocular, esas conclusiones increíbles a las cuales llegaron, y un trabajo pues, para muchos pésimo, ¿no? Y que bueno, que suponen que esos guardias civiles están en activo a día de hoy, personas de la Guardia Civil de ese pueblo, y que por lo tanto habría que o deberían prestar declaración de las conclusiones a las cuales llegaron en aquel momento y ver si no pueden tomar medidas en contra de ellos. Y otra cosa también es los vecinos que masacraron a aquella pareja que eran de República Dominicana, si no me equivoco. Y bueno, y la pareja amiga de la familia también, que cuidaba a su hija, justo la pobre Francisca, que bueno, algunos vecinos deberían públicamente pedirles perdón a estas personas porque se pasaron muchísimo con ellos en su momento. La central operativa de la Guardia Civil había hecho un trabajo previo muy importante, pero esta estocada final era provocar el error del investigado, y a la luz de estas fotografías queda claro que lo consiguieron. Bueno, es que fue un giro definitivo que hizo la policía para activar una estrategia de máxima tensión. Lo que quería era tensionar a los hermanos, que se pusieran nerviosos, tensar el ambiente para provocar una confesión o provocar un error, porque ellos se habían creído los más listos cuando destruyen estos teléfonos móviles. Y sin embargo la UCO ya sabía que eran ellos, estaban bajo su lupa, y fue la última etapa de una investigación que había empezado hace meses, y gracias a ello pues se pudo provocar las detenciones que acabaron con ellos. A mí personalmente me gusta que revelemos este tipo de detalles porque le enseñamos a la ciudadanía la unidad central operativa que tenemos, la Guardia Civil que tenemos, lo imponente que es su trabajo. Y lo independiente que es, porque en este caso y en tantos otros, la gente tiene que contar, la ciudadanía, con que van a hacer siempre su trabajo, caiga quien caiga, y eso es para mí muy tranquilizador, ¿no? Y también hay que destacar en este caso, Alfonso, la cronología, que es esencial para ver la presión que sintieron los hermanos asesinos de Francisca Cadenas. El 4 de marzo es cuando les dicen que están investigados. Un día después, el día 5, ya la UCO intercepta unos audios en los que dicen que tienen que deshacerse de unos teléfonos móviles. El día después, el día 6, declaran sus sobrinas, las sobrinas de los presuntos asesinos, y ya es el 7 cuando se tiran esas 2 bolsas de basura que ahora se ven en esos dispositivos móviles. Todo esto es una estrategia que provoca el error de los investigados. Ana Castaño tiene acceso a todo este material y, Ana, el error llevó a su detención. Cuéntanos los detalles. Sí, Alfonso, hasta ahora...
A ver, y otra cosa más importante en torno a las declaraciones que aquí están contando de vecinos, de personas cercanas a ellos, las declaraciones de los guardias civiles, que primero os estoy diciendo que hicieron esa supuesta ocular, ¿no? Que entraron a la casa e intentaron ver ese paseillo, ¿no? Ocular, como antes decíamos. Y básicamente en la declaración del Juli dice que estaba drogado porque Francisca le vio consumir esas sustancias y que básicamente ella le reprocha eso y él la termina matando de un golpe. Pero si esta confesión, vamos a decir que para muchos o para muchos de nosotros no resulta para nada creíble, pero el hijo tiene que dar sus explicaciones y decir si realmente le vio drogado, porque en las declaraciones que había con anterioridad no hay ningún tipo de sospecha en torno a esto. No hay sospecha en torno a que estuviese drogado este señor. Ni los policías, ni de vecinos, ni del propio hijo que habló con él ese día durante unos minutos y que le cerró la puerta en la cara. Entonces no hay ninguna sospecha de que estuviese drogado, incluso otros indicios, ¿no? De que estaba cansado por un ejercicio que estaba haciendo, suponemos que con el hecho de intentar ocultar aquel cuerpo, ¿no? De esa mujer. Ya sabíamos lo que iban a hacer por esta conversación que recoge la investigación. Yo tengo que tirar los teléfonos que tengo ahí. ¿Por qué? Porque los he roto. Y en uno tenía... Hoy mismo eso se tira. ¿Qué tenían? Pero ahora... No tendrían fotos, ¿no? O sea, es que ya me espero cualquier cosa de esta gente, de estos monstruos. Me espero cualquier cosa, la verdad. Fotos... Bueno... Lo vamos a ver. Estos son los dos teléfonos móviles, lo vamos a ver ahora, que los hermanos destruyeron y tiraron a la basura para deshacerse de pruebas. Lo hicieron poco después de la conversación que acabamos de escuchar. El siguiente paso vino después. Durante la investigación, los agentes observan a Juli salir de la vivienda con estas bolsas, una de basura y otra de la farmacia del pueblo. Ya sospechaban que podrían contener los teléfonos. La Guardia Civil las recuperó y efectivamente es ahí, en esas bolsas, donde aparecen los teléfonos totalmente destrozados. Pero hay un detalle más significativo, porque junto a ellos también estaba esta tarjeta SIM, destrozada y partida en dos. Ese intento de destruir las pruebas, Alfonso, reforzó las sospechas y aceleró la detención de los hermanos. Muchísimas gracias, Ana. Todas estas evidencias se encuentran evidentes. Bueno, mi pregunta también es si realmente en torno a los teléfonos móviles, a esta SIM y demás, no sé si se puede llegar a recuperar de algún modo las informaciones que tenían estos teléfonos. Lo que he leído de algunas personas expertas es que dicen que sí, que realmente sí que pueda llegar a ser que se pueda recuperar muchísima de la información que contenía estos teléfonos. En el laboratorio de criminalística desconocemos a qué se refería Juli con tengo en ese teléfono algo, pero creo que está claro que a 2 días de que te detengan, ahí hay algo relacionado con Francisca Cadenas. Hombre, es que si no, los teléfonos no los destruyen. Creyendo que destruyendo esos teléfonos, la Unidad Central Operativa no tiene los mejores especialistas en tecnología. Hasta ahí llega pues eso, la forma en la que sintieron la impunidad, creyendo que no iban a poder recomponer el contenido y más torpes todavía guardándolos, porque ni siquiera los tiran, igual que hicieron con todas las prendas íntimas de Francisca Cadena, incluso con sus restos biológicos. Un comentario. Nos llama la atención 2 cosas. Una, esta gente se sentía muy inteligente y luego eran 2 imbéciles que se dejaban Casi el DNI. todos los asesinos lo son así. Sí, no, pero hay alguno que por lo menos lo disimula. Y luego, a mí me sigue sorprendiendo la crueldad extrema. Yo no creo que nadie, no es fácil que nadie haga algo tan brutal como lo que ellos hicieron, pero que durante tanto tiempo lo mantengan, es decir, que sean capaces de convivir con eso, me parece horroroso. Esa reflexión es muy acertada, porque una cosa es la pulsión del crimen, claro. Otra cosa es pasar 10 años de tu vida viendo la tele en el salón de tu casa y como si nada, con tu vecina debajo del suelo. Eso es. Esperemos que la familia de Francisca Cadenas más pronto que tarde reciba justicia por esta terrible pérdida. Cambiamos de asunto. La defensa de...
Bueno, estos son parte de estos objetos y estas fotografías que salen en el sumario. Supongo que poco a poco este tipo de programas de la tarde que están dando las noticias del caso de Francisca Cadenas, pues veremos que van a ir colocando nuevas informaciones prácticamente todos los días. Así que estaremos muy atentos a todo esto. Luego el tema del pelo humano en aquella vivienda, que se dice que muchas de las cosas encontradas en estos registros incluso pensaban que podría ser para despistar a los agentes, ¿no? En algún modo, si llegasen a aquella casa. Y luego otra cosa más, ¿qué intentaron hacer estas personas? Lo que se dice en algunos medios es que estos dos presuntos asesinos intentaron implicar a otros vecinos en el hecho. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Juli y Lolo, los hermanos en prisión provisional por el crimen y la desaparición de Francisca Cadenas. La Sexta ha tenido acceso a documentación del caso y hoy podemos saber por qué los hermanos estuvieron en el radar de los investigadores de la UCO desde que aterrizaron en el caso. José Luis Torá, sus contradicciones son evidentes. Y son llamativas para los investigadores, Elia, porque son los retales que iban quedando de la primera investigación que realizaron los agentes de la Guardia Civil. Durante todo este tiempo, los hermanos han estado mintiendo y queda patente en la hora en la que participaron activamente en la búsqueda de Francisca, en cuándo acostaron a su tío e incluso en el encuentro que tuvo Juli con el hijo de Francisca Cadenas. Dice Juli que ese encuentro fue fortuito, que en todo momento salió de su casa únicamente para comprobar el estado de su vehículo y que se encontró por casualidad con el hijo de Francis. Sin embargo, el hijo de Francis lo recuerda totalmente diferente. Esto que van a escuchar es la primera vez que se oye. Bueno, es que ya había contradicciones hace 9 años. O sea, ahora las hay gravísimas, aparte porque ya se ha encontrado el cadáver en su propio patio de su casa, ¿no? Pero es que ya hace 9 años este señor tuvo también contradicciones, entonces que no se viesen en su momento a mí me parece muy llamativo, ¿eh? A los 15 minutos de echar en falta a mi madre, llamé a la casa de los vecinos. Esperé durante un minuto y escuché cómo Julián, antes de abrir, respiraba profundamente en varias ocasiones tras la puerta. Andaba también de un lado para otro de la casa. Cuando por fin me abrió, se encontraba sudoroso, con la respiración como si viniera de hacer un esfuerzo físico grande. Le pregunté si había visto a mi madre y se quedó un momento pensativo, como si me ocultara algo, y me dice que no. Tras eso, me cerró la puerta y me marché. Bueno, es que declaración clave del hijo que estamos viendo aquí. Voy a dejar que pase toda justo. Y dice esto, ¿no? Lo de que parecía como que se le ocultaba algo, que le cerró la puerta muy rápido, que allí no había estado su madre. Pero el hijo ya vio algo raro en ese momento, ya vio algo raro. Y no había pasado mucho tiempo. No había pasado mucho tiempo. De hecho, las primeras hipótesis que manejábamos por aquí es que a lo mejor cuando el hijo peta esa puerta y este hombre está deambulando por allí y tal, su madre podría llegar a estar viva. Esto, bueno, por los objetos que la mantenían en ese estado, las bridas, ¿no? Y el esparadrapo que también le pusieron en la boca. Y esto es algo que pensándolo a día de hoy, duele muchísimo, ¿no? Como este hijo que intentaba saber dónde estaba su madre y que sabía que algo había pasado, algo raro. Justo llama a la puerta de estos señores y allí estaba su madre. Y podría llegar a estar viva, esta es la cuestión, ¿no? Muy duro también para la familia y supongo que para él llegar a pensar esto a día de hoy. Muy llamativas esas contradicciones, pero también en esta documentación que tú has conseguido se puede ver cómo intentan desviar el foco de la investigación a otros vecinos del pueblo. Es llamativo y es muy importante la investigación porque ensuciaron, enredaron todo lo que pudieron, investigando de alguna manera a vecinos y amigos. Quisieron señalar a un amigo muy cercano del propio Manuel, que esa noche, recuerda este amigo, se personó Manuel con la Guardia Civil en su vivienda para intentar ponerlo en el foco de la investigación. El motivo era que este vecino tenía plantas de marihuana en su casa y querían relacionarlo con el delito. Escuchen.
Me resulta llamativo que mi amigo en aquellas, Lolo, acudiera a llamar a mi casa junto con la patrulla de la Guardia Civil, a sabiendas que tenía alguna planta de marihuana, por lo que creo que fue una maniobra de Manuel para desviar la atención de la Guardia Civil hacia su hermano y dirigirla contra mí. Vale, entonces esto es de ahora, ¿no? O sea, no creo que sea hace tiempo, es una declaración del momento... Bueno, aquí pone fuente 26 de marzo de 2025. Bueno, habría que saber cuándo se efectúa todo esto, o sea, ese desvío de atención en torno a este testigo, porque si es mucho antes sería increíble, ¿no? Pero lo que parece es que es cuando entra la UCO, cuando ya los están sospechando, los están acechando en torno a la investigación y de ahí intentan como sacarse de encima este delito de alguna manera, intentando implicar a otras personas, y una de ellas sería ¿no? Este amigo de Lolo, que sabía que tenía esas plantas, tenía información concreta en contra de él, y le intentaban dirigir la atención del crimen de Francisca en torno a él. Desviar la atención hacia un amigo de Manuel, pero también hacia un guardia civil que, atención, amigo personal de Francisca y uno de los últimos que la ve con vida. Es el padre de la menor, Elia, que Francisca estaba cuidando durante todo ese periodo, y también se afanan los hermanos en ponerle en el foco, en el punto de mira. Es curioso que sea el propio hermano mayor de esta pareja el que tiene en todo momento la intención de confundir, sabiendo que él mismo ha dicho que es víctima de su propio hermano porque no conocía lo que pasó con Francisca Cadenas. Escuchen lo que se desprende de las llamadas telefónicas, vean. No, pero que hagan las cosas bien. El guardia civil estaba pringado y ni le quitaron el traje, ni le quitaron nada, y estaba allí metido, ¿sabes? Claro, porque hicieron las cosas mal. Él era uno de los testigos de eso. Lo tenían que haber quitado del caso, no tenerlo allí. Gracias. Bueno, pues más informaciones que se filtran por aquí de la declaración del hijo, pero también de estos dos. Y fíjate esta foto que sale aquí en el sumario, que se ve horrible, pero bueno, supongo que es uno de ellos, ¿no? Yo creo que es el Lolo, si no me equivoco. Pero bueno, un montón de info que se ha filtrado estos días en los medios y que queríamos también transmitir por aquí en estos directos que estamos haciendo del caso de Francisca Cadenas. Y creo que esas fotos no deberían haber salido. Y me da muchísima pena porque lo están pasando terriblemente mal. Y para mí decirles, haberme tenido que sentar con ellos y explicarles paso a paso todo lo que pasó, no lo que pasó, porque quiero decir, lo que le hicieron a ella, para mí ha sido un horror, Sonsoles, claro. un horror, o sea, un horror. No, nos lo imaginamos porque solo leerlo y ponerte mínimamente en la piel, no ya de esa mujer que lo padeció, sino de esos hijos que ahora reviven el tormento de imaginarse a su madre a manos de uno de ellos, salvaje. Ellos querían saber, ¿es bueno para las familias conocer toda la verdad letrada por su experiencia? No es bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que están saliendo muchas cosas. Entonces yo lo que no puedo es no contarles y que se encuentren con ello. O sea, para mí los temas así son más complicados que otros temas que no son mediáticos, ¿no? Que no son conocidos, porque que yo lo entiendo, ojo, que es un pueblo que lleva 9 años luchando y que obviamente la gente quiere saber, o sea, hay una parte de la información que, joder, por supuesto que se entiende, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que lo van a leer y que sabes que lo van a leer, porque yo llevo muchos años colaborando ya en televisión y que es vuestro trabajo y que lo vais a hacer, pues yo prefiero decírselo para que no se encuentren con ello de golpe, porque levantarte por la mañana y que te salga en Facebook los detalles de una autopsia sin que tú los conozcas previamente, pues lógicamente es muchísimo más dañino que el saberlo y saber a lo que te enfrentas. Por eso yo les quise sentar y ser yo la que les dijese todo para que luego pudiesen afrontar lo que venía. Y bueno, fue una decisión que tomé que espero que sea acertada, porque yo también hago lo que puedo, o sea, hay un punto en el que... Siempre los hijos y el viudo Diego puede decirle a usted perfectamente, mire, no nos lo cuente. Quiero decir que creo que usted ha obrado bien
y nosotros los medios de comunicación volvemos a refrescar la responsabilidad que tenemos ante este tipo de informaciones y sucesos, ¿no? Letrada, ahora que sabemos que Francisca estuvo atada, el lamento de sus hijos es aún peor, porque hemos sabido que uno de ellos quiso entrar a la fuerza en casa de los hermanos, convencido de que la tenían dentro, y claro, no se les quita de la cabeza que podían haberla salvado, lo vemos y hablamos. Verónica. Vale. Pienso que mi madre está dentro del pueblo en alguna casa retenida. José Antonio, su hijo menor, fue el primero en sospechar. A mi sobrino, desde el minuto 1 que salió a buscar a su madre, él sabía dónde estaba su madre. La misma noche que desapareció su madre, algo le dijo que ella estaba allí. Decía que su madre estaba ahí, que su madre estaba ahí. Se presentó en la casa de Juli Lolo preguntando por su madre, pero recibió un portazo. ¿Qué le dijo Juli aquella noche? ¿Qué le dijo él? Que su madre, que no estaba allí, le cerró la puerta en toda su cara. Algo le decía que sí que estaba en el interior de la vivienda. Muchas veces he dicho, digo, si hubiéramos dejado aquella noche a José Antonio, si lo hubiéramos dejado que hubiera entrado en aquella casa, nos hubiéramos ahorrado 9 años de sufrimiento. Un portazo que hoy resuena en la cabeza de toda la familia. Y efectivamente, si esa noche hubiéramos abierto la puerta, que hubiéramos pagado un allanamiento de morada, ¿cuánto hubiéramos cabido? 500 euros. Y que les lleva a preguntarse por qué han tardado 9 años en encontrar a los presuntos asesinos de Francisca. Porque yo no me quiero imaginar Pues la verdad es que muchas veces creo que la mayoría de gente pecamos de buenos, ¿no? Y fíjate la corazonada que tenía esta familia, sobre todo José Antonio, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces en televisión, luego que escuchó el grito. y haberme encontrado ese pastel ahí, ¿qué hubiera pasado? Verónica Guerrero, abogada, ¿por qué quiso el hijo entrar? ¿Por qué no le dejaron? Bueno, lo hemos oído, ¿no? A ver, mirad, daros cuenta de una cosa. Francisca, como ya sabemos, desaparece en 50 metros desde donde deja a la niña hasta su casa y 30 metros si contamos desde la salida del callejón. Vale, eso al final te lleva a al pensamiento lógico de que algo ha pasado en ese espacio, y en ese espacio hay las casas que hay. O sea, quiero decir, es que hay la gente que hay y las casas que hay. Entonces, lo que le pasa a José Antonio es que cuando sale a los 15 minutos a buscar a su madre, él obviamente lo primero que hace es ir donde había dejado Francisca a la niña con los amigos. Luego vuelve a salir y dices que tiene que estar en estos 30 metros, es que no hay opción, o sea, tiene que estar aquí. Entonces él llama y es que además la gente tarda poquísimo tiempo en salir a buscar a Francisca. O sea, el pueblo, o sea, yo he estado allí estos días y bueno, se lo habrán comentado vuestros compañeros que han estado allí, es que el pueblo está volcado con esta familia. Entonces la gente ya se pone a buscar y lo primero que hace José Antonio es llamar y entre las puertas que llama esta. Claro, pero entonces no llegó a escuchar a su madre. Lo digo por aclarar también. No, esa información es falsa. Vale. No, eso lo desmiento, no hay porque es que ¿sabes qué pasa, Sonsoles? Que si José Antonio hubiese escuchado a su madre gritar, no estábamos aquí. O sea, lógicamente, si tú llamas a una puerta y escuchas gritar dentro, pues no estás aquí, claro, pero es que no escucho nada, eso no es verdad. Claro. La verdad es que una serie de cosas que al final también es que tuvieron hasta suerte estos personajes, tuvieron hasta suerte. Pero fíjate que ayer, no sé si fue en Televisión Española, creo que sí, en Radio Televisión Española, que el viudo, ¿no?, de Francisca Cadenas, Diego, dijo una frase que creo que es bastante importante para analizar el caso, para que luego quizás podamos llegar a saber la condena que le puede caer a esta persona y cuál fue la motivación criminal. Él dijo: han disfrutado terminando con su vida. O sea, no solo han matado a una persona, sino que han disfrutado con hacerlo. Esto es lo que dijo el viudo de Francisca Cadenas, Diego, que bueno, evidentemente es una frase importante en torno al caso, porque al final es la hipótesis que tiene la UCO también, de que tenían una obsesión con esta mujer, que la recogieron. Vamos, la primera confesión del Juli no se la creen para nada, absolutamente. Lo de que lo pilló haciéndose una raya y todo eso, que eso no se lo creen mucho. Y bueno, él decía: como padre me siento una mierda por no hacerle caso a mi hijo, la hubiera encontrado viva.
Sí, al final todos piensan en eso, en José Antonio le habría dicho a él de está aquí, yo creo que está aquí, vamos a entrar y tal, y al final como que más o menos lo pararon para que no entrara y dijeron, bueno, igual está en otro lado, ¿no? Y bueno, tuvieron esa cosa de tanto tiempo después, a 30 metros de su casa, allí estaba esa mujer, ¿no? 9 años ocultándolo hasta el último segundo. Ni siquiera aún después de haberla encontrado habrían dicho que ellos la tenían allí retenida, que ellos lo hicieron. No confesaron ni siquiera hasta el último segundo, ¿no? Por así decirlo. Él decía, se puede matar a alguien, pero no así, como lo hicieron. Ahora es cuando nos sentimos mal, esto lo teníamos asimilado, pero no de esta manera. Se puede matar a una persona, pero no como lo hicieron. Es muy duro para todos los familiares. No solo han matado a una persona, sino que han disfrutado con matarla, que es otra cosa. La verdad es que sí, que es otra cosa. Se ve todo el contexto del caso en estas palabras y que creo que la condena debe ser muy ejemplar para esta gente. Claro. Aplicó la lógica. Había desaparecido en un tramo en el que estaba esa casa justamente y poco más. Verónica, buenas tardes. Quería preguntarte algo que no se me va de la cabeza. Lo que describe, por lo que sabemos, lo que describe esas lesiones es una tortura, es una paliza tremenda, pero da igual, no voy a eso. A lo que voy es, cómo nadie, lo del hijo nos lo acaba de aclarar, pero cómo nadie pared con pared oyó nada. No te hablo ya de cómo pican el suelo, cómo no oyen, no pudo gritar. ¿Qué explicación das a esto? ¿Se puede dar alguna? Pues yo la verdad que la explicación que le doy a que nadie oyó nada claro, nadie sabe lo que pasó ahí dentro, ¿no? O sea, eso se tiene que dilucidar en el procedimiento y supongo que poco a poco iremos entendiendo un poco más. Pero es que la gente se puso a buscar muy rápido. Entonces todo el mundo salió a la calle. Entonces nadie estaba en sus casas realmente, estaba todo el mundo en la calle buscándola, porque tardaron muy poco en ponerse a buscar. Claro, yo no sé las circunstancias, estuvo dentro. Eso yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo iremos como encajando un poquito más los detalles, porque ahora todos tenemos, yo la primera, un mare magnum de ideas que no somos capaces de encajar. Yo tampoco, o sea, yo me hago la misma pregunta que tú, ¿no? De cómo fueron los hechos, cómo fue la consecución de hechos, y no lo sé. Lo que sí que sé es que el pueblo salió corriendo y reaccionó muy rápido. Entonces, bueno, no me resulta tan extraño que en un momento dado no escuchara nada cuando todos se pusieron a buscar. Claro. Ha introducido Cruz Morcillo ese detalle de cómo acaban con la vida estos... La verdad es que es raro porque al final nos paramos a pensar que es una desaparición de, una mujer de 59 años que muchas veces se dice, no, desaparición voluntaria, no, se fue porque tenía mala relación familiar y bueno, ese tipo de cosas que suelen decir en muchas ocasiones en este tipo de desapariciones. Con el caso de Marta del Castillo lo dijeron igual, con todos los casos de desapariciones se suele decir en un principio, pero al final es que vemos como la familia se volcó, pero desde el minuto 1, ¿no? Sabían que algo había pasado, que la mujer no se había esfumado, que no había aparecido ningún ovni, porque es que este caso prácticamente lo trataban así, era un sinsentido total y claramente habría que ver a los alrededores, ahí al lado estaba. Entonces me parece muy raro que con tanta rapidez con la que salieron no se investigase todas las casas que había alrededor. Una, otra, vamos, es que realmente, te digo, no me dejan entrar, desaparece mi madre o mi padre y no deja entrar a una habitación de una casa de un vecino y le tiro la puerta abajo. O sea, como si me da absolutamente igual lo que haya que pagarle a esta persona. Si no tiene nada, pues le doy un abrazo y ya está. Pero si lo tiene ahí, ¿qué? Claro. Malvados con la vida de Francisca. La autopsia revela algunos detalles, la verdad que muy dolorosos. Cómo la ataron, cómo la golpearon hasta la muerte, los vemos y seguimos hablando.
Nos hallamos ante una muerte violenta causada por un mecanismo que pudiera asegurar la indefensión de la fallecida, destacando el hallazgo de bridas en las muñecas, mordaza. La autopsia preliminar determina que Francisca Cadenas murió asesinada a golpes y posteriormente fue descuartizada. El cadáver estaba aparentemente descuartizado por instrumentos aún no localizados en el propio domicilio de los investigados. Entre otras, los restos de Francisca presentaban lesiones en el hueso iodes, situado en el cuello, un daño habitual en casos de estrangulamiento. Según indica el informe de necropsia, Francisca sufrió una brutal paliza. Traumatismo craneal, contuso con fractura de bóveda craneal, traumatismo complejo craneofacial con destrucción de macizo facial, traumatismo en esqueleto laríngeo, fractura en huesos ioides, traumatismo torácico, fracturas costales bilaterales. No, o sea, una barbaridad lo que ahí se está contando, o sea, golpes en las costillas, en la cara, destrozaron la cara, la cabeza por detrás, o sea, una barbaridad. Todavía por determinar con qué objetos y el lugar exacto donde Francisca murió. También queda por esclarecer el grado de implicación de cada uno de los hermanos. Se desprenden indicios bastantes de la participación de los investigados en los hechos descritos con anterioridad. Ante el juez, Juli, el menor de ellos, exculpa a Manuel y confiesa. Ha reconocido a preguntas de su letrado cómo había causado de un golpe la muerte a Francisca, relatando las circunstancias relativas a dichos hechos y que habría ocurrido de forma súbita. En cuanto a Lolo, respecto de Manuel, ha negado la participación de los hechos, si bien de las diligencias policiales hasta ahora practicadas. Se infiere que podría haber participado en los hechos por cuanto del relato efectuado por Julián no se clarifica el momento en el que se habría causado la muerte a Francisca, por lo que no puede descartarse que se produjera tras la llegada de Manuel al domicilio. Claro, al final creo que el caso está ahí, en saber si el Lolo puede llegar a tener un grado de participación o vamos, la misma conjunta, si hay o si puede llegar a haber agresión sexual, que creo que no se va a poder saber, lo mismo que pasó con el caso de Diana Kerr y tantos otros, tristemente, y el caso va a estar ahí, si realmente consiguen probar que el Lolo, antes de que falleciese esta mujer, también o golpeó o le hizo algo a la víctima en torno a la confesión del otro, ver ahí cuáles pueden llegar a ser las participaciones de los dos en torno a darle muerte a esta mujer, Francisca Cadenas. Creo que va a estar ahí el caso. Todo lo demás lo vemos bastante claro, ¿no? Ambos permanecen en prisión provisional, mientras que en la fachada de su casa han aparecido estas pintadas: insultos, lo que parecen las rejas de una celda. A ver, insultos lo que son, o sea, insultos no, es su definición. Dos puntos de mira. Incorporamos a Julia Fernández. Bueno, pues esto un poco por aquí en esta parte de este vídeo queríamos contar. Si no habéis llegado justo al inicio de este directo, estuvimos hablando de los nuevos indicios o fetiches, entre comillas, que tenían estos dos asquerosos hermanos de hornachos. Tenían ropa interior de alguna mujer, que no se sabe si es Francisca Cadenas, aunque la UCO cree que sí. Luego en varias cajas de plástico mechones de pelo y dientes. Mira, si eran suyos pues nos reímos y ya está, pero si eran de esta mujer pues nos echaremos un poco las manos a la cabeza, la verdad. Pero bueno, ya nos la echamos con las grabaciones, ojo, pero los objetos y esa ritualística creo que confirmarían aún más un crimen obsesivo, enfermizo y bueno, lo que estos dos señores habrían hecho con esta mujer, ¿no? Indicios que ahora mismo están en un laboratorio central. Aparte había varios dientes en una caja de plástico. ¿De quiénes son? Porque son dientes humanos también. ¿Puede haber alguna otra víctima realmente por parte de estos familiares? Esperemos que no, sinceramente. La verdad es que muy grave todo este caso, horroroso todo lo que va saliendo, pero nosotros os vamos a ir contando absolutamente todos los detalles de este y de otros temas. Como siempre, like, suscribiros al canal con la campana, muchísimas gracias por verme y estaremos en un próximo vídeo.